Gracias Jenny, y por supuesto gracias y saludos también a todos nuestros televidentes en Diálogo Abierto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, con novedades como todas las noches, con temas de mucha importancia. Vamos a empezar hablando también por lo que pasa en el Congreso de la República, no solamente ese voto de confianza dado al gabinete, sino también todos los proyectos que se tienen en mente de aprobar o discutir en las próximas semanas, ¿no? Claro. Hay uno que involucra a los periodistas, ¿no? Efectivamente, hay un proyecto de ley que ha sido ya rechazado por varios sectores políticos en el sentido que impide a familiares de periodistas, productores de radio, televisión y de medios contratar con el Estado. O sea, no los periodistas, sino a sus familiares. Y la pregunta es que tiene la culpa los familiares. Que ver los periodistas en eso. Es realmente sorprendente. Muy bien, vamos también a hablar sobre el tema de Lima, que bueno, yo creo que no es sorpresa, que es el peor tráfico vehicular de América Latina. Lo vivimos a diario, así seamos conductores, los usuarios del transporte público, hasta los peatones. Realmente es totalmente un caos. Efectivamente, y sobre todo en las horas punta, es realmente una tragedia el tránsito. Pero vamos a cerrar también el tema o los temas de hoy con el megapuerto de Chancay, que sigue siendo la gran proyección hacia el futuro para nuestro país. Además que el primer ha dicho que sí se va a inaugurar una parte en noviembre, ¿no? Sí o sí. Ha dicho que de todas maneras esto va a coincidir con la inauguración de APEC que se va a desarrollar en Lima. Muy bien, de esta manera empieza el Diálogo Abierto. Yo creo que no es una buena idea, ¿no? Porque los fondos no han sido creados para atender tu necesidad de caja, sino para atender este problema de desempleo temporal que podrías enfrentar, ¿no? Yo sospecho que en 1 o 2 meses ya deberíamos estar aprobando esta norma, ¿no? Entra con el número que va a ser difundido, empezando por hoy día, el código QR, y el chatbot les contesta de esta manera, ¿no? Bienvenido a Contra el Dengue, así se llama nuestro chat, Contra el Dengue, y les va a dar opciones. Realmente es el mundial del caballo peruano de paso porque es una raza propia del Perú y acá se congregan los criadores de todo el país y del mundo. Muy bien, vamos nosotros ahora a ir con temas. Ayer, bueno, hubo la presentación del gabinete Adriansen, pero primero vamos a ir con la pregunta para nuestros televidentes. Y es la siguiente: ¿qué medio utiliza usted de transporte para movilizarse por Lima? Envíe su mensaje de voz al 988-711-673. 988-711-673. Hay gente que no solamente va con su vehículo o transporte público, hay gente que va incluso con su scooter, ¿no? Cuando está en bicicleta. Claro, ahora las ciclovías. El triciclo puede ser también. Están de moda, ¿no? Y además se utiliza transporte formal o informal, porque muchos utilizan también el taxi colectivo, que es también una práctica informal, pero que utiliza un gran número de la población. Claro, cuando tiene que llegar temprano pues al trabajo. Muy bien, ahora sí vamos a ir con el tema del Congreso de la República. Ayer se dio pues el voto de confianza al gabinete Adriansen y ahora la aprobación de facultades delegadas. Hay varios temas, sobre todo en materia económica, que están interesando muchísimo y vamos a ver si se van a aprobar o no en las próximas semanas. Tenemos a Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso. Lo tenemos ya conectado para poder conversar de lo de ayer, ¿no? La presentación y lo que se espera, ¿no? El voto de confianza y sobre todo lo que ha prometido el presidente del Consejo de Ministros a la representación nacional. Muy buenas noches. Paola, Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿cuál es su expectativa, ¿no? para los próximos meses? Bueno, primero que el otorgamiento del voto de confianza implica una apuesta por la gobernabilidad, por la búsqueda de la estabilidad política del país, que nos ayude a mover los mecanismos y los resortes económicos que ayuden a la reactivación, porque si no tenemos estabilidad política, vanos van a ser los esfuerzos por dinamizar la economía, generar y atraer inversiones y generar empleo, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje del día de ayer y bueno, se ha obtenido un número importante de votos
porque creo que el pensamiento de las bancadas que hemos votado a favor va por ese lado. El congresista Salguana, buenas noches. Y también Buenas noches. digamos, esta búsqueda de consensos políticos, de tranquilidad sobre todo, debería ir de la mano también con el tema regional y municipal. Y le pregunto esto porque se anuncian ya para la próxima semana ronda de reuniones con gobernadores y municipios. Es decir, porque en muchos casos también hemos sido testigos que los focos de protestas o de violencia se han generado en el interior del país. Claro, lo importante es que el Premier está mostrando una vocación de diálogo importante, y este diálogo no solamente puede ser en la capital con las fuerzas políticas dentro y fuera del Congreso, sino tiene que abarcar a los gobiernos regionales y a las municipalidades distritales y provinciales, porque si queremos reactivar la economía, por ejemplo, en el tema del sector público, tenemos que mejorar el gasto público, ¿no? Hay que recordar que todos los años se deja o no se utilizan un promedio de 20 a 25 mil millones de soles, porque los ministerios, los gobiernos regionales y municipales no tienen capacidad de gasto, ¿no? Y además de ello, en el tema de seguridad ciudadana, hay que tener en cuenta que los municipios, muchos de ellos tienen equipos importantes, ¿no? De serenazgo, tienen vehículos, tienen videocámaras. Entonces, en ambos temas, en reactivación y en seguridad ciudadana, hay que tener un trabajo concertado con los gobiernos subnacionales y locales, y además de ello con el empresariado nacional y regional. Yo quiero aprovechar también para preguntarle, congresista Salguana, sobre este proyecto presentado por Acción Popular, ¿no? Que trata de impedir que familiares de periodistas contraten con el Estado, no solamente los que salimos en pantalla, sino también con productores y directores. Así es decir, entonces, todo el pool periodístico. todo el pool periodístico significaría que ninguno de mis familiares podría contratar para el Estado. ¿Cuál es su opinión? O no podría trabajar tampoco en el Estado, como terceros o como CAS. No, yo considero un despropósito. Yo creo que es un proyecto que no va a tener el respaldo de las demás bancadas, y como corresponde se irá al archivo, ¿no? Yo creo que es totalmente innecesario plantear iniciativas de este tipo que generan, al contrario, una inquietud inadecuada, ¿no? Inconveniente, porque creo que lo que hay que hacer en democracia, al contrario, es promover, ¿no? La libertad de expresión y no coactarla directa o indirectamente. Congresista Salguana, usted tiene mucha razón, pero esto no es un síntoma de medir la temperatura o de una suerte de un globo de ensayo para un poco frenar a la prensa en su trabajo de investigación. Yo lo que creo es que es una iniciativa individual, ¿no? La iniciativa de un grupo político, pero que no implica, digamos, una pretensión de ataque sistemático de un sector importante del Congreso, ¿no? Se le ha ocurrido a un parlamentario, ha obtenido el respaldo de su bancada, y yo estoy seguro que ahí debe quedar. Pero había unos que ni siquiera sabían, discúlpeme, había Elvis Vergara de propia Acción Popular, dijo que firmó pero que no lo había leído, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro. No, pero y lo mayor de todo es que todos están investigados, ¿no? Todos tienen investigación por el caso Niño. El grupo de los niños, claro. Bueno, lo que pasa es que las bancadas necesitamos trabajar con mucha seriedad, ¿no? En el caso nuestro, todos los proyectos de los colegas primero pasan por un filtro de la bancada y pasan por una revisión final, inclusive hasta por mi persona, que soy el vocero, ¿no? Claro. Entonces no es que se presenta y ya todos firman sin revisar de qué se trata, ¿no? Hay un informe previo y luego de eso se procede a la firma, ¿no? Claro, porque el vocero es una suerte de notario dentro de la bancada que tiene que dar el visto bueno final para la presentación del documento en mesa de partes y a la oficialía mayor. Esto además implica que hay parlamentarios que no, digamos, que no toman conocimiento completo de lo que están haciendo. Deberían hacerle leer por lo menos el proyecto. Claro. Bueno, evidentemente, ¿no? Porque tu firma tiene un valor. Claro. Tus decisiones, tu voto, ¿no? Tu respaldo, porque no es, la firma implica una adhesión, implica que compartes los puntos de vista de ese proyecto, y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero como repito, ese es un proyecto que no tiene futuro. Yo estoy seguro que en la comisión respectiva va a ser dictaminada de manera negativa. Ahora, en materia de transporte, porque usted además preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento,
La mirada está puesta sin duda en el megapuerto de Chancay, pero ahí hay unas observaciones, ¿no? Hace poco la misma prensa destapa el tema, en el diario Gestión aparece de que se está buscando una suerte de doble cobro a la empresa Cosco, ¿no? Por parte de APN, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera podría afectar el tema de inauguración de este megapuerto previsto para noviembre. No creo que afecte. Yo creo que sobre el tema ya han habido declaraciones tajantes por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones y por parte de los representantes de Cosco Shipping Puerto de Chancay, ¿no? De que la inauguración se da de todas maneras en el mes de octubre. En la PEC viene el presidente chino, ¿no? Sin embargo, la demanda que ha planteado la Autoridad Portuaria Nacional tiene que ser resuelta y se le ha pedido al ministro de Transportes que tome una decisión definitiva al respecto, que no sea solamente una declaración, y por ello es que mañana, a partir de las 11, tenemos una reunión en la Comisión de Transporte, una sesión extraordinaria con la participación del Ministerio de Transportes, Cosco Shipping, APN, Ocitran y empresarios privados, para tener ya una posición clara institucional y que este tema no eche sombras, como ustedes han comentado, de un proyecto sumamente importante, porque es digamos, que es el abanderado de la reactivación económica. Y mira, yo les comento, por ejemplo, que ahora del 25 al 27 de abril tengo una invitación para ir con las autoridades de Madre de Dios y el empresariado de mi región a la ciudad de Río Branco, que es la capital del estado de Acre, que junto con Rondón y Mato Grosso exportan un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares al Asia-Pacífico. Ellos sacan sus productos de maíz, soya, sorgo y carne por el puerto de Santos en Sao Paulo y ahora van a venir por la interoceánica que pasa por Madre de Dios al puerto de Chancay porque se ahorran un promedio de 15 días. ¿Se imaginan ustedes el abaratamiento que va a haber de sus productos? Entonces deberíamos estar en esa dinámica, ¿no? Promoviendo, impulsando y no estar en estos temas que en realidad enturbian este proceso que estaba caminando tan bien. Claro, y además sobre todo y hacen bien ustedes en poder reunir a las partes involucradas para que aclaren, sobre todo ante la demanda que presentó la Autoridad Portuaria Nacional para revocar la exclusividad de Cosco Shipping, que es una empresa china, ¿no? Pero que trabaja con una empresa peruana también, a su vez. Entonces hay que aclarar porque eso también va a significar trabajo para la gente de Chancay. Sí, sí, por supuesto. Mira, las perspectivas son muy interesantes porque las exportaciones e importaciones de toda América Latina, si trabajamos bien, van a venir por Chancay. Y eso implica cabotaje, implica barcos chilenos, argentinos, interoceánica, trailers que vengan por ahí. Es más, Brasil está impulsando con financiamiento chino, por ejemplo, un tren bioceánico que venga hasta el puerto de Chancay para abaratar sus exportaciones. Entonces estamos hablando de que no solamente son las exportaciones e importaciones, sino también inversiones adicionales en logística, en sistemas de transporte. Es decir, se viene, me parece, un mundo de posibilidades que tenemos que aprovechar. Sin duda. Permítame ir a temas parlamentarios, porque entiendo que desde hoy en el Congreso, don Eduardo, la participación y asistencia tiene que ser presencial. ¿Cuánto se ha cumplido en ello? ¿Cuánto se ha avanzado? Porque en los plenos últimos veíamos que muchos todavía intervenían desde sus localidades, sus despachos o de sus casas. No, eso ya se acabó. En la última Junta de Portavoces hemos acordado que los días jueves, que es el pleno, digamos, ordinario, tiene que ser de manera presencial. Y ya no hay la posibilidad de asistir de manera virtual. Y hoy día ha habido una... personalmente me ha dado mucho gusto ver el hemiciclo lleno con la presencia de los colegas y creo que eso también da un buen mensaje al país, ¿no? Así que se acabó la virtualidad en los plenos del jueves y en el caso de los miércoles se va a poder, digamos, participar, asistir de manera virtual, mixta, marcar la asistencia, pero no se va a poder intervenir. Así que el que tiene un proyecto tiene que venir de manera personal. Claro, no, porque al final muchos de los parlamentarios aprovechaban y no veíamos ni siquiera ni la cámara encendida. ¿No? Entonces lo que ellos nos representan y lo que desea el público es escucharlos y verlos.
Por supuesto, y es más, mira, en las últimas interpelaciones, por eso que nosotros hemos reclamado en las últimas interpelaciones que vivieron del ministro de Energía y Minas y la ministra de Cultura, Evidente. ni siquiera estaban los interpeladores, Claro. ¿no? Entonces hay una falta de seriedad, pues, ¿no? Y el hemiciclo vacío, los ministros respondiendo, Claro. y éramos pues 30, 40 escuchando, ¿no? No es correcto, no es justo, ¿no? Entonces me parece muy bien que ahora sea presencial. A propósito de mociones de censura, hay otras que están pendientes también contra el ministro del Interior, contra el ministro también de Energía De y la Energía y ministra de Minas. Cultura. Sí. Sí, efectivamente, se ha dado cuenta hoy de las censuras a ambos ministros. Yo creo que no van a prosperar. En el caso de la ministra de Cultura es un planteamiento, digamos, regional que respetamos, ¿no? Todos tenemos un gran cariño al Cusco, pero creo que en este caso la ministra, según las explicaciones que dio, las decisiones que se tomaron fueron precisamente porque los mecanismos de venta de boletos hacia Machu Picchu, no solamente que es un sistema arcaico, sino que generaban pérdidas y desvío de fondos. Contraloría detectó que habían 8 millones de soles que no se sabía dónde estaban, ¿no? Entonces no se podía continuar con ese sistema. Obviamente los cambios afectan a algunos interesados y parte de eso, bueno, generará este tipo de situaciones, pero ya veremos, ¿no? Y en el caso del ministro de Energía y Así Minas es. es peor todavía porque es un tema ideológico, ¿no? O sea, el ministro habla de reactivarle a los proyectos mineros, generar inversiones, o sea, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque en cartera tenemos 54 mil millones de dólares que podrían hacer crecer el PBI un promedio del 2%, generar empleo, mover economía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, al ministro que hace eso hay que censurarlo. Me parece totalmente incorrecto, ideologizado. Yo creo que no va a tener el respaldo de las bancadas parlamentarias. Entonces lo que se busca es también ya de empezar a trabajar, ¿no? Y a dedicarnos a temas importantes, el tema de la seguridad sobre todo, y está también pendiente el tema de la AFP, ¿no? Eso es, que la gente está muy pendiente de eso, del retiro de... Efectivamente, a esos temas deberíamos abocarnos porque sin duda las interpelaciones, por ejemplo, que hemos tenido, han hecho pues como 30 y tantas preguntas, ¿no? Hemos tirado hemos dilapidado un día entero que podíamos estar viendo lo que usted señala, ¿no? La gente quiere reactivación, la gente quiere proyectos que generen desarrollo, empleo. El tema de AFP puede ser controvertido, pero quizás este otorgamiento de las 4 UITs puede ayudarnos en una economía recesada. Hay que evaluarlo bien, pero esos temas hay que debatir, ¿no? ¿Ustedes van Y a apoyar también esa normas propuesta, congresista Salguana, y la bancada de APP? Sí, nosotros hemos respaldado con el voto de los congresistas de la Comisión de Economía, ¿Ah? pero estamos viendo algunas pequeños candados que eviten generalizaciones, ¿no? Porque también nos preocupa el futuro del sistema de pensiones. ¿Qué Claro. tipo de candados le pondrían? Lo que se está planteando ahora es un retiro universal, ¿no? O sea, Ujú. 4 UIT para todo, Así ¿no? es. Entonces se estaba planteando, como opinaban algunos sectores vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas, es establecer, por ejemplo, algunos sectores que no tengan una actividad laboral en determinados últimos 6 meses, algo por el estilo que yo he escuchado, una propuesta que la estamos analizando en la bancada. Claro, porque hay varias posibilidades, ¿no? Pues la idea es también, pues, puede ayudar a quienes tienen de repente un poco fondo, pero también esa retirada afecta a los que tienen un fondo que no desean mover. Sí, yo lo que creo es que hay que liberar estos recursos, pero hay que ir al tema de fondo y por eso me parece bien que la Comisión de Economía esté trabajando, porque el sistema digamos que es bueno porque te genera una cuenta individual, pero hay que ver el tema de los aportes, los temas de las Claro. comisiones, porque por ahí creo que está un poco la dificultad o el descontento de los propios asegurados, mejor dicho, afiliados a las AFP. Entonces hay que mejorar el sistema, pero garantizar que los peruanos tengan, pues al final de su vida útil laboral, tengan una pensión que le permita pues, una subsistencia digna a sus familias. Perfecto, seguiremos el tema de cerca entonces. Muy amable, congresista Gracias. Eduardo Salguana. Muy buenas noches. No, siempre es un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos da dolor de cabeza, que es el Y tráfico. que tenemos siempre como principal problema de las mañanas, tardes y noches. No, es que ya no existe la hora punta. Vivimos en una constante hora punta. Así es, y cuánto avanzan las unidades
por tiempo, ¿no? Las estadísticas son muy duras. Avanzamos muy poco en el Perú. En media hora creo que se avanza poco más de 10 kilómetros. ¿Y cuántas horas de nuestra vida la pasamos en un auto? Sí, pues. ¿No? Eso lo vamos a hablar luego de la pausa. Volvemos. Volvemos al diálogo abierto. Lima ha superado a México y Bogotá en mala calidad del tránsito. Oye, eso a mí me sorprendió porque en México es terrible. El tema del tránsito yo creo que es eso de que es hora punta, ya no se aplica ni en la mañana ni en la noche, es todo el día y de la madrugada porque duermen. Claro, ahora, en media hora, ¿cuánto crees que avanzamos? No sé, 2 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pero digamos, es casi una Pero procesión. ¿pero en qué avenida? En las grandes avenidas que se congestionan y que son principalmente vías de acceso, de salida y de entrada para las principales zonas de Lima. Bien, pero tenemos acá a Luis Quispe-Candia, él es abogado especializado pues, en estos temas de tránsito y seguridad vial y presidente de Luzambar. Así que vamos a hablar del tráfico. ¿Por qué hemos llegado a eso, a ese primer lugar que nadie quiere, ¿no? Que es tener el peor tráfico? Bueno, gracias por la invitación, Paola, Ricardo. Efectivamente, estamos ahora estigmatizados, no ahora, sí ya varios años por Tonton Traffic. Ya en el 2017, la propia Organización Mundial de la Salud señaló al Perú, a Lima en particular, como la ciudad más caótica. Este año, en el mes de enero, esta misma entidad señaló al Perú con los peores conductores del mundo, en segundo lugar, después de Tailandia. Wow. Y ahora, este último estudio nos señalan como la primera ciudad más caótica de América y el quinto lugar en el mundo. Es decir, es lo peor. Lo peor. Es lo peor. Claro, o sea. Evidentemente son varias las causas, no es una, son varias las causas. Y tenemos que decirlo desde un principio, siempre la responsabilidad recae en las autoridades competentes, no es una, son varias. La primera causa, no tenemos un sistema integrado de transporte. ¿Qué es un sistema integrado de transporte? Es una red de buses unido a un sistema de metro en el que el pasajero ingresa al sistema con su tarjeta, puede desplazarse hasta donde quiere, baja del bus, sube a otro bus, va al tren o baja del tren y se desplaza por toda la ciudad pagando un solo pasaje. Es un sistema integrado porque está integrado el servicio y está integrada la tarifa. Y generalmente el mundo entero está subsidiado el pasaje. Por supuesto. Eso no tenemos. Lo que tenemos en Lima en particular es un servicio de un transporte tradicional de combis, cúster y buses de 24.000 de estos vehículos a cargo de 385 empresas. Yeah. Estas empresas son afiliadoras, no son propietarias de las unidades vehiculares. Por tanto, no tienen un poder real ni sobre los vehículos ni sobre los conductores. O sea, ese es lo formal, lo que le llaman formal, ¿o no? Ese es el tradicional, El que tradicional. viene desde los años 90. Ya. Y lamentablemente el propio Estado se hizo el harakiri. ¿Por qué? Porque en el año 97, mediante una ordenanza en Lima, la municipalidad, en esa ordenanza que he señalado, dice que el servicio puede ser con vehículos propios o alquilados. Ahí partió el problema. Entonces, estas empresas, esa enorme cantidad de vehículos, 24.000 vehículos, prestan servicio absolutamente en forma desordenada. No hay tiempo de viaje, no hay frecuencia, no hay seguridad, no hay confort y la población está expuesta a peligro Era una suerte de empresa cascarón, como se le denomina. Lo que le han denominado la empresa cascarón, Claro. porque no son dueños de En las de los épocas, buses. yo me acuerdo del reportero de David Quintana, ¿no? Que era solamente el único que lideraba, pero al final ninguno era una empresa. No son propietarios. Claro. Hasta los años 90 eran comités, cooperativas, todos eran propietarios. Pero ahora no se ha A formalizado, partir de ahí. porque ahora ya, digamos, entiendo que las empresas le pagan un sueldo a sus choferes, a sus... No. boleteros. En ese sector no. Por eso, a ver, quiero señalar... Por eso hacen las carreritas. Claro.
porque nadie los controla. Entonces, ese sector es el sector grueso del transporte, que es el más perjudicial, está conformado por 24.000 vehículos. Luego tenemos los corredores complementarios, estos 5 corredores, el corredor azul, el rojo, el morado y los otros 2 que no están operando. Esto se ha entregado mediante concesión, en la época de la señora Villarán, se hizo en concesión. Deberían ser 5.000 buses en los 5 corredores. Deberían. Pero son 785. Wow. Entonces, no han completado de licitar ni la municipalidad ni la ATU para que haya un servicio óptimo. Por el contrario, han desaparecido, ¿no? El bus amarillo, el verde ha desaparecido. Han desaparecido porque no entraron en buena relación con la ATU, no tenían rentabilidad, de modo que no... Y el Metropolitano tampoco, y el Metropolitano también Vamos falta. al Metropolitano. El Metropolitano se inauguró en el 2010. Claro. Igualmente, el Metropolitano entra en una licitación, ganan 4 consorcios, son 300 buses articulados, 254 buses alimentadores. Cuando empezó este sistema en el 2010, recordemos que esto empezó, mejor dicho, el alcalde Andrade. Él visitó Bogotá, vio que funcionaba muy bien el Transmilenio de Bogotá, que ya funcionaba en Curitiba, que era un fenomenal, yo conozco Curitiba. Y entonces, él trató de implementar, pero cuando él no gana la reelección y gana Castañeda, Castañeda toma la posta y continúa en el 2010, inaugura. Y cuando se inaugura 9 corredores segregados. Esto es lo grave, que no se conoce muy bien. Eran 9 metropolitanos. Deberían haber 9 metropolitanos en este momento por las avenidas, por las troncales principales. Pero ¿qué ocurrió? Cuando entra una nueva gestión municipal, la señora Villarán, hay que decirlo también, lamentablemente ella deja de lado esos 9 corredores e implementa estos 5 corredores complementarios muy mal implementados. O sea que estamos como el 40% de lo que deberíamos tener. Menos, creo. Hasta En menos. Lima hay 22 millones de viajes diariamente, todos los días. De esos 20 millones de viajes, apenas 1.200.000 viajan en la línea 1 de metro, que es bastante aceptable, bueno y barato, es del Estado, cuesta $1.50 el pasaje, 75 todo el medio pasaje. La gente tiene que esperar hasta 40 minutos para abordar el tren, pero sufre esa espera para llegar a su destino rápido y barato. Luego tenemos el Metropolitano y los corredores que apenas movilizan 1.200.000 pasajeros. Insuficiente, claro. Los demás son combis, cúster y buses. No, y eso sumado, perdón, el tema de las motos. Yo además, Bueno. o sea, motos, los famosos scooters, yo de verdad veo que es una... Es un caos. Es un caos. Las motos, cada vez hay más motos. Claro. Circulan por la vereda, entre los vehículos. Y de todo tipo y tamaño. Claro, pero sumemos, además del transporte urbano, que es un factor, no tenemos un sistema de semaforización. También. Apenas hay 400 intersecciones semaforizadas de las 1.700 que tenemos en Lima. ¿Por qué es importante decir que estas 400, porque están instaladas con fibra óptica, están preparadas para semáforos inteligentes? Las otras no. Ola verde hay en pocos lugares. Hay en pocos lugares, pero apenas son ola verde. No hay semáforos inteligentes. En el Perú no conocemos. Chile, Santiago, Quito, ellos tienen. ¿Qué cosa es un semáforo inteligente? Están provistos de cámaras y sensores y es la computadora que va a hacer el cambio semafórico. Claro. No necesita policía. Es la computadora quien va a dar el ciclo semafórico y el pase a los vehículos y a los peatones. O sea, no pasa como Javier Prado que te quedas, uff. Ni Ese hablar. cruce de Javier Prado con Arenales. Pero no, a mí lo que me llama la atención es el cruce de Venezuela con Fawcett. Ah, eso es Ese en los es un últimos cruce 20 años, por lo menos. que han vuelto. realmente 7 minutos para Fawcett y solo 45 segundos para Venezuela. Es terrible. Y como esa intersección hay muchas, Ricardo. Es un Pero eso, dolor de cabeza. pero nunca cambia. Siempre es así. Ahora, Sí, todo el día. lo que tú decías, Paola, la gente no respeta. Obviamente nadie respeta las normas porque no hay forma de sancionar. No se puede poner policías en todas las esquinas, es imposible y no tiene por qué ponerse. Hoy en día las ciudades están modernizadas con cámaras, controles de velocidad. Las cámaras son las que imponen las papeletas. Pero qué bien funcionaba en el Callao y sí se Y asustaban qué cuando bien iban al Callao. funcionaba y el alcalde actual lamentablemente las ha retirado, terminó la concesión con la empresa, las ha retirado. No Don puede Lucho, ser. y el parque automotor. El parque Otro automotor, problema. otro problema. ¿Qué dice la norma? Dice que los vehículos de transporte público, es decir, taxis, buses, deberían circular solamente hasta los 15 años de antigüedad.
pero tenemos de 20, 25, 30 años de antigüedad buses. Pero si hay hasta ticos, yo hasta ahora, si los vehículos he visto hasta ticos. Sí. ¿Y que tiene cuánto? Son del 90, ¿no? No Más o- pueden circular. No pueden circular. No, pueden cir- los No ticos ya deberían. pueden- Pero yo he visto... He No visto, deberían, pero yo he visto circulan, ticos claro. de taxi todavía. Claro, hacen taxi. En el taxi hay un promedio de 250.000 taxis. Habrá 130, 150.000 con autorización de la ATU. Ya. Los demás trabajan por su cuenta. Lo que estás diciendo, los ticos siguen trabajando. Ya no deberían circular, ya no deberían La ley trabajar como placa taxi. pico quedó en nada, porque, digamos, a tanta o sea, el parque automotor ha crecido enormemente y las calles siguen siendo bastante cortas, o sea, no tenemos grandes avenidas. Y no hay dónde estacionar también, que ese es el problema. Otro problema. No hay dónde estacionar porque también la autoridad ha pintado de amarillo todo. O sea, prohíbe el estacionar porque ahora se puede estacionar, el reglamento permite estacionar en lugares donde se puede hacerlo, obviamente, pero ahora esto no es todo zona En rígida. Miraflores, por ejemplo, que es un distrito turístico, donde la gente va, no hay dónde estacionar. No, igual en todos los distritos, estamos entrando a otro tema, en que las autoridades municipales, mediante una ordenanza, transgrediendo la ley 27181, que es la ley que regula es el marco legal del tránsito y transporte, en su artículo 11 dice que los municipios y los gobiernos regionales pueden emitir ordenanzas en su jurisdicción para complementar sobre tránsito y transporte, y lo que han hecho aquí es contraviniendo la ley. Han sacado una ordenanza para poner sanciones por el mal estacionamiento con multas elevadísimas, 700, 800 en La Victoria, 1.200 soles. Contraviniendo la ley, contra toda razón, las multas por mal estacionamiento son 70 soles de multa si lo pagan en 5 días, pero las municipalidades distritales, mediante una ordenanza han hecho. Esto es importante comentarlo muy rapidito. A ver. Estas ordenanzas, ya la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Nosotros preparamos las 5.000 firmas, pero conversamos con ellos finalmente tomaron ya la iniciativa y lo presentaron. El Ministerio de Transportes, la Procuraduría también presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza de La Victoria. Hay que decirlo, esto de La Victoria, que es gravísimo. 1.200 soles, ¿no? 1.200 soles. Pero ¿qué pasa? Miren, con La Victoria. Presenta la acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional estaba evaluando aún esta demanda de acción de inconstitucionalidad y contra una ordenanza de La Victoria, y ellos anulan la ordenanza que está en el tribunal y sacan una ordenanza exactamente igual con otro número. Menos mal, antes que salga la sentencia del tribunal, el tribunal se entera y anula las dos ordenanzas. Y ahora, hace poquito, hace un par de meses, la Municipalidad de La Victoria ha sacado otra ordenanza, solamente y exclusivamente para cobrar. A nosotros nos llaman por teléfono, nos mandan por WhatsApp, quejándose, y estamos en conversaciones con las autoridades a ver cómo se puede poner coto a esta situación. Quieren hacer caja chica de Los transporte, alcaldes, ¿no? por supuesto. Un negociazo. Y ¿saben qué? Lo hacen y van con el POS. Claro, claro. Si me pagas ahora, 500 soles. Si te llevo al depósito, pagas además 700 soles y pagas además el remolque y todo lo Pero demás. tienes aquí la maquinita y ya pasa. Y con el POS, paga. Pasa la No tarjeta. puede ser, por Dios. Increíble. Muchas gracias. Casi un asalto en la calle. Es una... Muchas gracias a Ay. Luis Quispe Candia. Yo creo que Teníamos tanto que hablar, pero... Y nos ha quedado, chicos, buscar Sí. soluciones a qué hacer Otra- sí. con el Bueno, transporte. será en otra ocasión. Lo más fácil ahora es caminar, no hay otra alternativa. Bueno, pues, y hay que cuidarnos mucho porque el resultado de todo este caos son los accidentes. que bueno, son- y además caminando también tengan mucho cuidado con los scooters, porque se les ocurre subir por la vereda Aquí en y Arequipa son un es un peligro. problema. Un peligro. Tratemos de ser un ejemplo. Eso Muy va a bien. ser una solución. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a hablar del impacto económico. ¿Qué va a significar el megapuerto de Chancay? Así es, y hablaremos también sobre toda esta coyuntura y qué nos espera, cuánto puede significar esto en economía, pero sobre todo en trabajo, cómo va a mover las fuentes de empleo. Volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora del megapuerto de Chancay, esta obra, Paola, que es estratégica. Su inauguración está previsto justamente con la inauguración de APEC, es decir, para noviembre del próximo año, con la presencia del presidente de China.
Así es, Xi Jinping, y eso es lo que se ha podido confirmar, va a estar presente en esta sobre todo esta primera etapa, ¿no es cierto? Claro, por la inversión importante que ha hecho justamente empresas chinas en nuestro país. Muy bien, nosotros tenemos como invitado a Enrique Díaz Ortega, él es economista y también es docente, ¿no?, de la maestría De Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido. ¿Y cuál es, si se puede hablar en temas generales, qué va a significar para Chancay este megapuerto? Para Chancay y para el país. Yo lo quisiera resumir así, hay como dos grandes efectos, ¿no? Un primer gran efecto tiene que ver con la eficiencia. Tener un puerto de esas características de magnitud va a ayudar a que todo el tema de transporte marítimo se abarate. Los fletes son un componente de la competitividad, ¿no?, de nuestros productos de exportación sobre todo. Entonces, primero hay un elemento ahí que va a ser aprovechado obviamente por todos los sectores económicos peruanos, pero también se habla de que va a ser como un hub, ¿no?, para otros países de la región vengan hacia este Me gustaría destino. que usted explique un poquito, doctor, cuando se habla de hub, porque todas las autoridades actualmente, ¿no?, la Presidenta de la República, los ministros, va a ser el gran hub de América Latina. ¿Qué significa hub para que la gente El pueda hub es entender? como un centro donde convergen, digamos, diferentes, en este caso, vehículos de transporte, en este caso van a ser navíos, Claro. que utilizan las facilidades de esta infraestructura, pero tienen como destino principalmente el Asia, y ese es el segundo elemento importante. El segundo efecto trascendental es que nuestro comercio, en este caso nuestras exportaciones sobre todo, van a poder ver la posibilidad de ampliarse, ¿no? Tenemos evidentemente, y ya se ha explicado, que estamos perfeccionando un tratado con China, pero se quiere abrir otros con India, Claro. ¿no? Entonces se abre un abanico de posibilidades. Entonces no solo vamos a mejorar en costos, mejorar la eficiencia, sino ampliar las posibilidades de exportar. No, claro, y además es el tiempo que se va a ganar porque va directamente de Chancay hacia, por ejemplo, China. El tiempo es importantísimo. Regresando a la pregunta del hub, entonces, para otros países va a ser igualmente menos costoso, más eficiente venir acá, ¿no es cierto?, en lugar de trasladarse en navíos de menor tamaño o que les va a costar más tiempo de desplazamiento. Brasil. Entonces se habla de los países vecinos para empezar, naturalmente, incluyendo Chile, ¿ah? Pero también se ha empezado a hablar del interés de Brasil, ¿no es cierto?, Claro. de utilizar este puerto para canalizarse hacia el Asia, especialmente a China, ¿no? No, claro, estaba, por ejemplo, yo leyendo también que Chile ha reaccionado también ante el megapuerto porque sabe lo importante que es y han hecho, pues, como se dice, que se pongan las pilas también a buscar porque saben lo que significa. Es todos los productos, por ejemplo, es a 80 kilómetros de Lima, ¿no? Va a ser un punto importante y va a ayudar al norte, sobre todo. Sí. Cajamarca también está muy interesada, toda esa ruta. Hablamos con el gobernador de Lambayeque Tuvo también. una misión de Ecuador hace Absolutamente. poco también. Claro, entonces eso va a Colombia. ayudar muchísimo. O sea, todos los países vecinos. Y la pregunta fue con Chancay en específico, ¿no? Y evidentemente, todo esto que se va a desarrollar por el mismo puerto, el puerto en sí mismo lo que está, da empleo directo, Claro. ¿no? Se está hablando de alrededor de 1.500. Los números son aproximados por ahora, pero hay empleo indirecto. Entonces se habla en primer momento de hasta 7.500 empleos indirectos, con la proyección de que sean hasta 20.000. Wow. Entonces tiene ese efecto económico multiplicador, ¿no? Claro. Porque se genera además una serie de actividades alrededor de esto, ¿no? Claro. Hay que darle, son gente que va a proveer Claro. de alimentos, va a haber tema inmobiliario. Los porque terrenos van a ganar. Exactamente. Hasta se habla de efecto turístico también. Claro. Entonces hay varias otras actividades económicas que se van a beneficiar ahí, focalmente en Chancay y ¿Cuánto alrededores. están ya revalorizando los terrenos, por ejemplo, actualmente en Chancay? Ese es un interesante punto. Esas cosas a veces son graduales, ¿no es cierto? De hecho, mucha gente lo primero que hizo fue ver esto, ¿no? Pero a medida que esto se vaya plasmando, ¿no?, tranquilamente esto puede saltar de precio 2 o 3 veces, ¿no? Pero ahora hay siempre un efecto de incertidumbre, ¿no? Hace un rato comentaban ustedes que se discutía, pues, este tema de la exclusividad, que se ponía en tela de juicio. Mientras hay incertidumbre, no todo el mundo juega con el riesgo, ¿no es cierto? A medida que se vaya confirmando eso, absolutamente eso va a traer más inversiones, ¿no? No, claro, y además yo creo que también debe ser una buena oportunidad para los jóvenes de esa zona de Chancay y alrededores para poder estudiar comercio exterior.
Absolutamente. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué tiene que ser de Lima? No, que sean de la zona. Que sepan y pueden agente de aduanas, por ejemplo, como hay en el Callao. Actividades directamente relacionadas. Sí, así es. Ahora, el desarrollo hotelero, por ejemplo, va a ser un negocio rentable en esa ciudad porque ¿cuánto Restaurantes, movimiento va a todo. haber diario de embarcaciones que van y vienen? Claro, Claro, efectivamente, ¿no? gastronomía, es decir, es todo un movimiento. Necesita generar, así como hay infraestructura del puerto en sí mismo, otro tipo de infraestructura para poder albergar todo este movimiento de personas ¿no? que va a haber. Entonces, ese tipo de desarrollo se prevé que va a existir, ¿no? No, claro, sobre todo que aprovechando que el megapuerto de Chancay tiene una serie de ventajas por la profundidad perfecta para el ingreso de grandes naves, ¿no? Porque es algo natural. Y sobre todo que se ha visto la posibilidad de esta empresa china que también está trabajando con una empresa peruana, ¿no? Entonces yo creo que eso va a beneficiar muchísimo. Y es una, para mí, sana competencia con el Callao también, porque eso va a significar que el Callao también... Callao ha estado creciendo, de hecho ese paso, o sea, ha reaccionado, ha ampliado su espacio para poder albergar más contenedores, pero aún así en tamaño y en capacidad está de 2 veces a 3 veces por encima de lo que es Callao en su nueva versión. Claro. Entonces eso nos demuestra más la envergadura del proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que el 80% del volumen del comercio mundial se mueve por el mar, ¿cuánto puede representar justamente el megapuerto de Chancay? O sea, la cuarta parte más o menos se mueve más o menos por el mar principalmente, ¿no? A ver, veámoslo así. El Callao, que es el 6º puesto, está clasificado como el 6º puerto a nivel regional, ¿no? Digamos, de movimiento de lo que sean contenedores, mueve más o menos 2,5 millones en estándares, ¿no? Porque hay una medida que se llama TEU, estándares. La capacidad que va a tener este megapuerto de Chancay es 2 veces o 2,5 veces, ¿no es cierto? Ese va a ser el efecto, digamos, de potenciar la capacidad de comercio a través de este puerto, ¿no? Ahora, la inversión es netamente china, ¿verdad? Bueno, hay una empresa que tiene 2 accionistas, ¿no? Claro. Una peruana y una china, entonces es una combinación de ambos, ¿no? ¿Cuánta posibilidad también va a tener el gobierno o las autoridades peruanas de poder supervisar todo este movimiento? Bueno, hay varias entidades reguladoras, ¿no? En esto, una de las que está discutiendo es el tema de la exclusividad, ¿no? Hay autoridades no solo portuaria, el tema de NAPU, etcétera, toda una serie de cosas que siempre va a poder controlar esto, ¿no? Al final de cuentas, el Estado siempre tiene esa capacidad de supervisar y regular, ¿no? Y estamos hablando de una obra que tendrá pues una ejecución de muchos años por delante, ¿no? No, y además el hecho de que venga, y ya lo anunció China, que venga el presidente de ese país, es importantísimo. Va a estar en APEC, va a estar presente en Chancay. Estamos hablando de uno de los hombres más importantes del mundo, de los países. Estamos hablando de una inversión muy importante, y eso es trascendente. Se habla de 3.400 millones de dólares. En el primer tramo, 1.300. Dentro de las inversiones privadas, no mineras que hay, es probablemente la segunda más importante en estos momentos. O sea, no es cualquier cosa para nuestro efecto económico. Para ellos, Costco en particular, trabaja con alrededor de 50 puertos en el mundo, de los cuales solamente entre 11 y 15 están fuera de China. Entonces, y es el primero a nivel latinoamericano. O sea, tiene una trascendencia no solo económica, yo te diría hasta geopolítica. Y duda. ¿no? Pero por supuesto. Es muy importante. Por supuesto. China aquí en el Perú. Muy bien, muchísimas gracias pues a Enrique Díaz Ortega, economista y profesor pues de la PUC, que está con nosotros. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Perfecto. Muy bien, nosotros antes de irnos vamos a escuchar las respuestas a la pregunta que hicimos, ¿qué medio de transporte utilizaba a diario? Y vamos a escuchar las respuestas. Así son los audios vía WhatsApp. Mi nombre es David, de San Juan del Lurigancho, y el medio de transporte que suelo usar es el Corredor Azul. Hola, mi nombre es César del Callao y el transporte que más utilizo para movilizarme es el corredor. Soy Rosario, vivo en Lince y el medio de transporte que uso es el Corredor Azul. Hola, yo soy Marjorie Seminario y vivo en el Callao. El medio que utilizo para transportarme en Lima es
carro propio y bueno, a veces cuando es corta la distancia, transporte público. Bueno, los Muy corredores bueno. segregados son la mayoría. Bueno, pero el corredor, ¿no? Generalmente la gente prefiere Claro, el transporte formal. el transporte formal. Muy bien, de esa manera pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima semana.